Muy buenas a todos, bienvenidos al quinto capítulo de la serie Acciones que están comprando grandes superinversores. En este caso toca hablar de Bill Ackman, ya que bastantes de vosotros pues me lo habéis dejado en los comentarios, que si podía hacer un vídeo hablando de este inversor, y bueno, en ello estamos. En esta ocasión vamos a ver dos acciones de las que lleva en su portafolio. Es un portafolio bastante concentrado, ¿vale? Pero yo he escogido dos de ellas que creo que son bastante interesantes y con mucho potencial para largo plazo. Creo que os van a gustar. Os dejo en la descripción los anteriores capítulos de esta serie en los que hablamos, pues entre otros, de algún inversor que todos conocéis, como por ejemplo Alejandro Estebaranz, y vimos algunas de las empresas que lleva en su cartera. También hice otro vídeo de Terry Smith, de Mérito Quintana. Bueno, os los dejo aquí abajo en la descripción todos por si no los habéis visto. Y ahora sí, sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, primero os he preparado una pequeña presentación para todos aquellos que no conozcáis a este inversor, a Bill Ackman. Es un reputado inversor estadounidense que ha conseguido batir al mercado históricamente. De hecho, la rentabilidad que ha conseguido desde el año 2004 es de casi el 16% anual compuesto. Desde aquel año ha conseguido un 1.552% de retorno frente a un 8,9% anual del SP500 o en acumulado un 403% del SP500 en el mismo periodo. Así que, como veis, ha batido clarísimamente al mercado y le ha pegado una buena paliza. Su vehículo de inversión es Pershing Square, lo podéis buscar, de hecho cotiza en bolsa y podéis monitorear esto, y en la actualidad gestiona más de 16.000 millones de dólares, una suma de dinero pues bastante importante. Os pongo aquí una imagen para que veáis el retorno que ha generado este inversor. Podéis verlo en azul comparado al SP500 que sale aquí en negro, ¿vale? Esto estaría hasta cierre del año 2021, no está actualizado a día de hoy, pero bueno, para hacernos una idea, creo que se ve claramente cómo ha batido al mercado. Es un inversor que normalmente tiene una cartera bastante concentrada. De hecho, vamos a ver que en su cartera únicamente hay 6 posiciones y normalmente son empresas de muy alta calidad. Cosas que le gustan a este inversor, pues que sean negocios muy predecibles y que sean negocios que tengan flujos de caja muy estables. Algo clave para este inversor es la generación de flujo de caja que puedan generar esos negocios en el futuro. Algo clave para conocer el valor que tienen esos negocios. También da mucha importancia a los equipos directivos y a las ventajas competitivas que tienen las empresas en las que invierte. Y algo a destacar es que este inversor pues normalmente no invierte en empresas tecnológicas, ya que existen riesgos de disrupción, y sin embargo lo que sí que vamos a encontrar en su cartera son negocios que son fáciles de entender y libres, como os digo, de estos riesgos de disrupción. Y bueno, una pequeña reflexión que quería hacer es que a veces pues los inversores nos enfocamos más en investigar y en invertir en empresas que a lo mejor son más emocionantes, empresas pues más disruptivas, empresas tecnológicas, pero realmente para conseguir un buen retorno a largo plazo también podemos invertir en empresas que son más estables y predecibles y se pueden conseguir muy buenos retornos a largo plazo. De hecho, este inversor ya veis la paliza que le ha pegado al mercado. No ha invertido en empresas de altísimo crecimiento súper innovadoras, sino en negocios clásicos de la vieja economía. Bueno, aquí podemos ver la cartera del señor Bill Ackman a través de Pershing Square. Como os he dicho, es una cartera bastante concentrada. Está compuesta por 6 acciones diferentes. La primera posición tiene un 23% del peso en el portafolio, una inversión de más de 2.000 millones de dólares, y se trata de Lowe's. Esta es una de las empresas que vamos a ver más en detalle en el vídeo, y la otra, de la que os he recopilado pues bastante información, es Restaurant Brands, que es su segunda posición en cartera con un 17,8% del peso. Tiene también pues otras empresas, como veis aquí, pero bueno, estas serán tema de otros vídeos. Chipotle, por ejemplo, que es una empresa, es una spin-off de McDonald's, ¿vale? Una empresa que tiene que ver con los restaurantes de comida rápida. Una empresa que tiene que ver también pues con el tema de los hoteles es Hilton Worldwide Holdings, en este caso. Howard Hughes, la tenéis comentada en un vídeo que hice recientemente, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y tiene también Canadian Pacific Railway. Aquí podéis ver el tanto por ciento que pesan en su cartera cada una de estas empresas. Y como dato destacado, durante el último trimestre aumentó posición en Howard Hughes en un 16%. Así que si os parece, vamos ahora con la presentación de estas dos empresas. Vamos a empezar con Lowe's, si os parece, que yo creo que es una empresa bastante interesante
y que yo me estoy mirando a fondo a título personal y puede que inicie una posición en esta empresa, ¿vale? Disclaimer, que cada uno haga su propio análisis, pero la verdad es que me está gustando bastante. Bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Lowe's es un minorista de mejoras para el hogar que cuenta con más de 2.000 tiendas. Dentro de lo que es el sector, que es un sector que os puedo adelantar que es muy fragmentado, está muy fragmentado, es el segundo player más importante. Tiene alrededor del 10% de la cuota de mercado, luego lo vemos. Bueno, es una empresa que a largo plazo ha dado un excelente retorno para sus accionistas y en mi opinión podría seguir haciéndolo bien en el futuro. Veis que lleva pues una corrección importante desde los máximos históricos, pero veis como el retorno a largo plazo pues ha sido del 27.000%, nos ponen aquí según la gráfica de Google. No hay más que ver el gráfico para ver lo rentable que ha sido invertir en esta compañía a largo plazo. ¿Qué vende este minorista? Bueno, pues vende productos de todo tipo. Os dejo en la descripción su página web para que investiguéis un poco pues a través de las diferentes categorías de productos que vende, pero vende de todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta herramientas, maderas u otro tipo de materiales. Yo creo que una manera fácil de entender esto, si sois de España, pues esto es algo parecido a lo que sería Brico Dépôt o Leroy Merlin, ¿vale? Si habéis estado en algunas de estas tiendas, pues esto es algo bastante parecido. Ya os digo que os dejo en la descripción para que cacharreéis un poco en su página web y veáis un poco pues todo lo que ofrece, ¿no? Que ofrece, se puede comprar casi de todo en este tipo de tiendas. Bueno, algo importante y que creo que debemos conocer es que la gran mayoría de los ingresos de esta empresa proceden de los Estados Unidos, así que tenemos una gran exposición a este país. Podéis ver cómo de 96 billones, que fueron los ingresos, esto está extraído del 10K, 90, es decir, la gran mayoría pues provienen de Estados Unidos y únicamente 5,9 proceden de la parte internacional. Entonces debéis saber que si invertimos en esta empresa estamos apostando bastante a la economía de Estados Unidos. Los ingresos de Lowe's se pueden dividir en 4 categorías diferentes y aquí os he puesto un resumen muy rápido de cada una de ellas y también podéis ver en esta pequeña tablita el peso que tienen en la composición de los ingresos pues cada una de estas categorías. Veis que las 3 más importantes son Home Decor. En esta categoría se incluyen productos como por ejemplo electrodomésticos, decoración, elementos de cocina, baños, pinturas, una larga categoría de productos. Tenemos después la segunda categoría más importante con el 32,4% de los ingresos. El anterior, Home Decor, era el 35%. Que es Building Products, que son materiales de construcción, maderas, bueno, todo tipo de materiales, ¿vale? Productos relacionados con el tema de la electricidad, plomería en bruto, entre otras cosas. Y después tenemos Hard Lines, que tiene el 29% del peso en los ingresos, que incluye cosas como, por ejemplo, temas de ferretería, temas de césped, jardinería, etcétera, herramientas también. Y después, por último, pues tenemos otro tipo de ingresos que únicamente representa el 2,6%. Lowe's es una empresa que ha conseguido hacer crecer sus ingresos pues a buenos ritmos a lo largo de los años. Ha crecido históricamente en torno al 6-7% anual. Sí que es cierto que hubo un periodo de estancamiento entre los años 2008 y 2011. Aquí podéis ver que los ingresos prácticamente se mantuvieron planos, incluso en algunos años decrecieron, ¿vale? Pero durante los siguientes años, pues a partir de 2013 sobre todo, ya volvió a la senda del crecimiento, ¿vale? Esos fueron unos años que no fueron los mejores para la empresa, pero veis que ha evolucionado bastante y es una empresa que desde el año 2003 hasta la actualidad pues ha casi cuadruplicado sus ingresos, ha pasado de 26.000 millones a 96.000. Además, la empresa está expandiendo márgenes, como vamos a ver después, lo cual es bastante positivo. Por cierto, aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un buen me gusta aquí abajo, que a mí me ayudéis un montón, es totalmente gratis y es lo único que os pido, ¿vale? Hacer estos vídeos pues requiere una cantidad importante de horas. Y bueno, creo que es la forma que tenéis de agradecérmelo o dejando un comentario también para que poco a poco lleguemos a más gente, ¿vale? Yo creo que en este vídeo me lo merezco. Y ahora sí, seguimos con el repaso a la empresa Lowe's. Bueno, los beneficios también han aumentado a buenos ritmos. También tuvieron ese periodo de estancación, como veis, desde el 2007 en adelante, pues los beneficios cayeron y durante unos cuantos años tardaron en recuperar niveles previos de beneficio, ¿vale? Pero lo cierto es que tienden a crecer en el largo plazo. De hecho, veis que llevamos una racha bastante buena y desde el año 2014 pues se han multiplicado casi por 6 veces
los beneficios por acción en este caso. Vamos a ver también qué es lo que ha sucedido con sus dividendos. Y es que esta empresa pertenece a la famosa lista de reyes del dividendo, las famosas Dividend King, que son empresas que han conseguido incrementar sus dividendos durante 50 años consecutivos o más. En el caso de Lowe's, pues ha incrementado el dividendo durante 57 años seguidos. Pensemos que durante esos 57 años ha habido periodos complicados, pero lo cierto es que el dividendo de esta empresa es muy sostenible, va muy holgado y el payout únicamente es del 25%. Tiene margen para subirlo. Ahora vamos a ver que además de pagar dividendos, la empresa también recompra acciones y aquí veis, es increíble cómo han aumentado los dividendos de esta empresa. Desde el año 2003 ha pasado de pagar 4 céntimos por acción a pagar $3, ¿vale? Se ha multiplicado por muchísimas veces. Es una tasa de crecimiento anual bastante importante, la podéis calcular, pero vaya, simplemente viendo el gráfico de cómo han ido evolucionando ya se ve que la tasa de crecimiento es muy acelerada. A precios actuales, que está un poco por debajo de los $200, bueno, pues la yield por dividendo, con lo que se estima que va a pagar este año, es del 2,2% prácticamente, que es superior a la histórica que ha rozado el 1,7%. Sí que ha habido periodos en los que se ha podido comprar con una yield más alta por dividendo, pero tampoco muchísimo más. Fijaros como en 2020, cuando el mercado entero colapsó, pues esa yield sí que alcanzó, lógicamente, niveles más altos de en torno al 3,5%, pero quitando ese periodo ya veis que en los últimos años rara vez se ha podido comprar con una yield superior a la que da en estos momentos, ¿vale? Como os había dicho antes, además de compensar a los accionistas por la vía de los dividendos, pues también lo hace vía recompra de acciones. Y la empresa, ya veis en esta imagen que os he puesto aquí, cómo recompra agresivamente acciones. Aquí podéis ver cómo ha disminuido el número total de acciones en circulación desde el año 2005 hasta el año 2023, hasta la actualidad. Ha pasado de 1.617 millones de acciones en circulación a 631. Como veis, ha hecho desaparecer 1.000 millones de acciones, lo cual pues es una pasada, ¿no? Veis cómo hay años en los que ha recomprado más y otros menos. En estos últimos años, la empresa incluso llegó a endeudarse para recomprar acciones. Es cierto que emitieron deuda a vencimientos lejanos y a tipos de interés muy bajos, lo cual pues puede ser inteligente, ¿vale? Como veis, ya os digo que recompra muy agresivamente acciones. De hecho, en periodos como por ejemplo 2012, 2013, 2014, fijaros cómo hay años que ha recomprado el 9% de las acciones totales en circulación de la empresa, que es bastante, la verdad. Incluso en este último año también recompró un 9,7% de las acciones en circulación. Pocas empresas veréis que recompran tanto, la verdad. Y es una forma que tienen de ir potenciando pues el crecimiento del beneficio por acción. Hablando sobre el tema de los márgenes de beneficios, es una empresa que se está centrando en incrementar sus márgenes de beneficio. Y aquí os he puesto en azul los márgenes EBIT de esta empresa, de Lowe's, pero también tenemos los márgenes de su competidor, que os había mencionado antes, que es Home Depot, que como veis tiene márgenes superiores, pero Lowe's los está aumentando y podría alcanzar esos niveles de márgenes en el futuro. De hecho, veis que este 2022 ya los aumentó hasta el 12,5%. Todavía es cierto que están por debajo de los de su competidor Home Depot, pero creo que son una buena referencia de los márgenes que podría llegar a alcanzar esta otra empresa en el futuro, ¿no? Si se lo proponen. Después vamos a ver pues algunas previsiones de la propia empresa sobre este tema de los márgenes operativos futuros, lo cual pues está muy bien, ¿no? Que una empresa aumente sus márgenes siempre es una buena señal. La empresa trabaja con deuda, siempre lo ha hecho, ¿vale? No es un motivo de alarma esto, pero en mi opinión los niveles de endeudamiento son correctos. Actualmente está en niveles de 1,6 veces lo que sería el EBITDA, niveles que yo creo que entran dentro de lo razonable, no paga intereses excesivos por su deuda y lo que os decía, que con los tipos bajos se endeudaron, sobre todo en los últimos años, para el tema de las recompras de acciones, pero ya os digo que no pagan tipos de interés muy alto. Lo que sí que puede pasar a lo mejor durante los próximos años es que las recompras no sean tan agresivas, ¿no? Ahora mismo con los tipos que han subido, tenemos los tipos de interés casi en el 5% en Estados Unidos, pues a lo mejor no van a endeudarse para seguir comprando acciones, ¿no? Entonces yo a lo mejor de cara al futuro estimaría menos recompras que las que ha hecho sobre todo durante los 2 últimos años, ¿no? Que se recompró el 9% de las acciones. Pero bueno, igualmente creo que seguirán dándole caña al tema de las recompras, aunque sea a niveles más bajos. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado de esta empresa y es que es un mercado gigantesco.
y en el que todavía pues puede crecer muchísimo. Es un mercado muy fragmentado, hay muchísimas empresas dentro de este mercado, aunque este es el segundo player más importante. El mercado se estima que es de 1 trillón de grande en Estados Unidos y su cuota de mercado, ya hemos visto que rondaba los 100.000 millones de ingresos, pues es aproximadamente del 10%, cuando su competidor Home Depot pues tiene alrededor del 15%. ¿Vale? Veis que entre los dos principales players pues controlan una cuarta parte del mercado, pero la verdad es que pueden seguir creciendo, pueden robar cuota a pequeños competidores a lo largo de los próximos años y además este mercado se estima que va a seguir creciendo por encima del PIB en torno al 5% anual compuesto, de lo cual pues se deberían beneficiar estas empresas, ¿no? Que son las líderes del sector. La empresa nos da un guidance para este año 2023 en el que nos plantea diferentes escenarios. Lo que creo que podemos esperar para este año es que no sea espectacularmente bueno. De hecho, veis que en los 3 escenarios que da la empresa, en el que se mantenga el mercado robusto, moderado o vayan peor las cosas, pues los ingresos van a decrecer, ¿vale? Aquí podéis ver la horquilla, van a decrecer entre 87 billion y 92 billion según vayan mejor o peor las cosas. Pero algo que creo que es interesante, a pesar de que 2023 no vaya a ser el mejor año, la empresa va a aumentar sus márgenes operativos, lo cual es bastante bueno. Ya están cerca del 13% y en todos los casos, ¿vale? Van a estar por encima de ese 13%. Incluso en el caso bueno, estarían ya rondando el 14%. Todavía por debajo del competidor que hemos visto antes, de Home Depot, en esa tablita que os ponía. Pero bueno, igualmente creo que están en el buen camino aumentando los márgenes de beneficio y cuando vengan años mejores, pues esto impulsará de manera potente los beneficios de la empresa. En cuanto al ROIC, ya veis que es una empresa que tiene unos retornos sobre el capital bastante altos y planea que estén por encima del 35% también en los 3 escenarios. Así que bueno, aunque 2023 no se presenta como el mejor año para el sector, no solo para esta empresa, sino para todas las empresas de este sector, pues realmente yo creo que no están mal los escenarios que planea la empresa, centrada en aumentar su eficiencia y aumentar sus márgenes de beneficio. A corto plazo, ya os digo, las perspectivas del sector no son las mejores, pero a largo plazo sí que podemos pensar que va a seguir creciendo y haciéndolo bien. Quizás Bill Ackman no está pensando en el próximo trimestre, sino que está pensando en el largo plazo y por eso ahora mismo es su mayor posición. Ahora vamos a ver también la valoración a la que se nos está ofreciendo esta empresa, ya que creo que puede ser algo interesante. Y como os pongo aquí, la empresa tiene muchísimos años de historia, ya hemos visto incluso que pertenece a la lista de Dividend King, ya ha sabido navegar entornos difíciles y salir de ellos fortalecida. Así que yo creo que aunque no vaya a ser el mejor año, 2023 saldrá bien, ¿no? de este año. Algunas previsiones más, chicos, como os había dicho antes, sobre los márgenes de beneficio, en este caso operativos. Veis cómo entre 2025 y 2027 esperan subir al siguiente escalón y que los márgenes estén pues ya más cercanos a los del competidor, en torno al 14,5%, que si lo comparamos con los márgenes que tenía en 2020, que eran de en torno al 10%, pues están muy por encima. Así que bueno, esto habrá que monitorearlo, pero en mi opinión sí que lo pueden lograr, ¿eh? Tenemos también algunas estimaciones que nos dan sobre algunas métricas importantes para empresas del sector. Sales per square foot, como también va a aumentar hasta $520, y también sobre el ROIC, que como os digo, pues planean que esté todavía más por encima. Aquí nos hablan de un 45% de ROIC, lo cual pues son números muy potentes. Y ahora, si os parece, vamos a ver la valoración de esta empresa, que ya os digo que yo considero que está interesante en estos momentos. Disclaimer, ¿vale? Que cada uno haga su propia valoración, pero en mi opinión pues podría estar bien la cosa. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a echar un ojo a la valoración de la empresa, que como os digo, está actualmente por debajo de los $200 por acción. La valoración la podéis hacer por diferentes métricas. Si queréis, echamos un ojo al PER y al flujo de caja libre, que bueno, son dos que yo suelo mirar, entre otras. Y bueno, por PER la empresa estaría cotizando por debajo de su media, suele cotizar en línea con el mercado, en torno a 17-18 veces PER, ahora mismo está a 14, así que estaría barata en relación a la media histórica. Sí que es cierto que ha habido momentos a lo largo de la historia en los que ha llegado a cotizar incluso más baja, como por ejemplo en el año 2020, donde se pudo comprar en torno a 10 veces beneficios, pero bueno, 14 veces PER tampoco parece una valoración desorbitada. Podríamos tener escenarios en los que la empresa vuelva a estar valorada a múltiplos históricos y tendríamos un upside considerable.
Por flujo de caja libre la empresa está incluso más baja, está en torno a las 13 veces flujo de caja libre. Sí que es cierto que este free cash flow que calcula Ticker a mí no me gusta demasiado, pero bueno, igualmente creo que para echar un vistazo rápido pues puede estar bien, ¿no? Y luego cada uno pues tendrá que ir a su plantilla de valoración y ajustar pues las diferentes partidas y evaluar diferentes escenarios, pero como veis la empresa actualmente parece que está interesante, al menos por la valoración por múltiplos. Sí que es cierto, como os digo, que los próximos años no parece que vayan a ser para tirar cohetes, 2023 e incluso también 2024, pero a largo plazo pues nos encontramos ante una empresa que es la segunda más potente de todo su sector, tiene una gran cuota de mercado del 10%, que puede seguir haciéndolo bien durante los próximos años y en un mercado que creo que es interesante y va a seguir creciendo a largo plazo. No es evidentemente el mercado del cloud computing, no va a crecer un 20% anual, pero creo que la empresa puede hacerlo bien. Ya hemos visto que también está expandiendo los márgenes de beneficio, lo cual es muy positivo, y además potencia el crecimiento de los EPS con recompras de acciones, que ya habéis visto que era una máquina de recomprar, así que yo creo que es una opción bastante interesante, que cada uno haga su propio análisis. Os voy a dejar, por cierto, una tesis de inversión de mi amigo Inversión Fundamental, aquí abajo en la descripción, ¿vale? La podéis leer de manera gratuita y le podéis seguir a él, que es un crack. Y así, pues entre este vídeo y esa tesis tenéis un punto desde el que partir si queréis investigar la empresa. Y ahora, si os parece, vamos con la siguiente empresa, que es Restaurant Brands. Restaurant Brands es un holding canadiense de comida rápida. Tiene varias marcas que ahora vamos a ver, pero quizás la que más os pueda sonar es Burger King. Aquí en España, de hecho, tenemos restaurantes de comida rápida de esta marca, de Burger King. Veis que no tiene mucho histórico, en concreto pues cotiza desde el año 2014 y es fruto de una fusión de Burger King con la cadena canadiense de cafeterías Tim Hortons. Y desde entonces sus acciones se han revalorizado un 74%. Cotiza bajo el ticker QSR, ¿vale? Para los que os interese la empresa. Y aquí os pongo cuáles son las 4 marcas que tiene la empresa. Como os digo, las dos más conocidas son Burger King y Tim Hortons, pero también tienen Popeyes, que es una especie de KFC, y Firehouse Subs, que bueno, no tienen mucha relevancia. Después vamos a ver un poco los ingresos de cada una de estas partes de su negocio. Actualmente tienen más de 28.000 restaurantes en total y a largo plazo tienen un objetivo de llegar a abrir hasta 40.000 restaurantes. En la imagen podéis ver pues los restaurantes que hay de cada una de estas marcas, siendo Burger King la que más, con casi 19.000 restaurantes. También podéis ver el año en el que se fundó la empresa, el año en el que se adquirió y los mercados en los que está. Burger King es famoso, como ya sabéis, por las hamburguesas, las patatas fritas y los menús para el desayuno. Tim Hortons es famoso por los desayunos, ¿vale? Tanto por sus cafés como por sus donuts y sándwiches. Y Popeyes, como os he dicho, es una especie de KFC, está especializado en el pollo frito. Así para que conozcamos un poquito pues a qué se dedican sus marcas. La empresa opera bajo un modelo de franquicias y más de la mitad de los ingresos que tiene la empresa provienen de las regalías que le pagan pues sus franquiciados y también de los alquileres de sus locales a los franquiciados. La composición de los ingresos por países pues tiene una dependencia muy grande, casi el 90% de los ingresos dependen de Estados Unidos y Canadá, lo cual no tiene por qué ser malo, simplemente si alguien invierte en esta empresa pues debe saber que tiene una exposición del 90% casi a estos dos mercados, ¿vale? Aquí podéis verlo. También podéis ver lo que serían los ingresos por cada una de las marcas. Las dos primeras y las más importantes, como os he dicho antes, Tim Hortons y Burger King, pues tienen la mayoría de los ingresos. Veis como Popeyes, por ejemplo, solo son 647 millones de 6.500 de facturación, ¿vale? No tiene tanta importancia como las otras marcas, que tienen 1.897 y 3.800 millones, y Firehouse tiene 138 millones de ingresos de los 6.500 que factura el grupo en total. Aquí podéis ver algunos detalles más, ¿vale? De los ingresos desglosados, pues por ejemplo por royalties, property revenues. Para el que le interese, pues podéis parar el vídeo y echarle un vistazo. Hay que comentar sobre esta empresa que es un negocio bastante estable y en principio bastante predecible, a menos que ocurran cosas como por ejemplo el parón que hubo en el año 2020, ¿vale? Pero de normal es un negocio que es bastante estable y predecible. Por eso
opera con bastante deuda, como vamos a ver más adelante. El negocio veis que se ha desempeñado bien a lo largo de los últimos años, es un negocio que ha crecido, a excepción, como os decía, del año 2020, cuando nos cerraron a todos en casa, pues os podéis imaginar que esto afectó a un negocio como el de Restaurant Brands. Veis que ese año disminuyeron los ingresos de 5.600 millones a 4.968 y los beneficios cayeron bastante, de 643 millones de dólares a 486. Pero quitando ese año veis que, bueno, los ingresos y beneficios tienden a ser crecientes y ya está más que recuperada la empresa y está en niveles de ingresos y de beneficios muy superiores a los que tenía antes de la pandemia. Hablando un poco del mercado de la empresa, pues es un mercado que es bastante grande, puede crecer todavía muchísimo, ¿vale? Es un mercado de 591.000 millones aproximadamente en el año 2023 y que se estima pues que va a seguir creciendo. No son crecimientos espectaculares, pero sí que pueden ser crecimientos del 5 o 6% anual, lo cual pues está muy bien. Y un punto muy importante en esta empresa es el punto de la deuda. Como veis, opera con bastante deuda. Esta imagen la he extraído de su Investor Day de 2019, así que no están actualizados los ratios de endeudamiento, ¿vale? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva, pero he cogido esta imagen para que veamos cómo no es solamente esta empresa la que opera con deuda, sino más bien todo el sector. En esta imagen del Investor Day nos ponían algunos competidores, como por ejemplo puede ser Domino's Pizza, que lo conoceréis, Dunkin' Brands, por ejemplo, Wendy's, Yum o RBI, y veis como todos ellos tienen ratios de apalancamiento similares, por encima de las 5 veces EBITDA. ¿Por qué estas empresas tienen ratios de apalancamiento tan altos? Bueno, pues porque son empresas que sus ingresos son bastante estables y bastante predecibles, ¿vale? Y entonces pues pueden endeudarse a ratios de apalancamiento altos sin pagar tampoco tipos de interés súper excesivos. Algo parecido ocurre con las utilities, ¿no? Si vosotros analizáis utilities, pues veréis que tienen ratios de apalancamiento muy altos porque su modelo de negocio lo permite. Yo sé que a muchos de vosotros os va a impactar que tenga un ratio de apalancamiento de 5 veces la empresa, pero dentro del sector es normal y así ha sido históricamente, ¿vale? Lo podéis comprobar. Y aquí tenéis algunos competidores por si les queréis echar un vistazo. Por cierto, comentaros de Domino's Pizza. Es una empresa que no está mal, ya ha corregido bastante también. Si le queréis echar un ojo, el CEO compró bastantes acciones recientemente y eso pues puede ser una buena señal. Posiblemente esta empresa la comentaré en el próximo vídeo que haga hablando de compras que ha habido por parte de los insiders. Tengo que recopilar algunas empresas más todavía, pero cuando haga ese vídeo, que espero que sea pronto, necesito recopilar un par de empresas más, ya os digo, pues Domino's Pizza será seguramente una de las empresas que comente. El ratio de deuda neta EBITDA actual es de unas 5 veces, ¿vale? Como veis, sí que se han desapalancado algo respecto a 2021, donde el ratio era de 5,5 veces, o incluso 2020, que fue de 6, pero bueno, esto también es porque les cayó el EBITDA, ¿vale? Por eso veis ese salto tan grande. En mi opinión no es algo preocupante. Os he puesto aquí también algunos datos más de cuánto pagan por su deuda y están pagando de media pues en torno al 4,4%. Que bueno, tampoco es algo tan desorbitado, y algo que se suele hacer para comparar las deudas de las empresas es compararlo con el bono de Estados Unidos a 10 años, actualmente ronda el 3,5%, ¿vale? Eso se considera muy estable y creo que es una buena forma de ver pues si una empresa es de calidad o no, comparar a cuánto le están prestando dinero a esa empresa. Como veis, hay menos de un 1% de diferencia comparado con cómo se está financiando el gobierno de Estados Unidos, que se considera pues muy estable, ¿no? Y aquí tenéis algunas notas de las que tienen emitidas en detalle, ¿vale? Al 3,87%, 3,5%, algunas sí que se emitieron al 5,75%, pero como veis no se financia a tipos desorbitados. Sobre el tema del dividendo, es una empresa que reparte dividendos y la yield actual es del 3,5%, que es la yield media que ha venido dando esta empresa. Sí que hay momentos en los que ha estado más barata la empresa y ha dado yield más altas, de en torno al 4,5-5%, o incluso en la pandemia, donde pues las acciones, como os podéis imaginar, se desplomaron, pues como todo el mercado, y el que compró acciones en esos puntos pues pudo pillar esta empresa con una yield muy alta, de en torno al 7,47% en su punto máximo, en el que dio más rentabilidad, lo cual pues está genial, ¿no? Pero bueno, la yield media que suele dar esta empresa es del 3,5%,
vía dividendos. La empresa también recompra acciones, pero bueno, no os lo he querido poner aquí porque tampoco recompra muchas. No es como el caso de Lowe's, la empresa que hemos visto antes, que sí que recompraba acciones de forma agresiva, sino que aquí disminuye poquito, ¿vale? Entonces, por eso no lo he puesto aquí. Otro punto importante, ya hemos visto antes que dentro de la cartera de Bill Ackman, esta es su segunda posición más importante y además es el segundo mayor accionista. Aquí tenéis Pershing Square, su vehículo de inversión, como tienen el 7,86% de las acciones. Siempre es bueno tener a Bill Ackman por ahí metido, ¿vale? Como uno de los mayores accionistas, y esto creo que es un punto positivo para la empresa. Antes de ver la valoración, comentaros que ha habido recientemente algunas ventas por parte de insiders. De hecho, hay aquí una bastante reciente de finales de febrero de 2023 de 17 millones de dólares. Es una venta importante cerca de la zona de 65 dólares por acción. Ahora mismo las acciones en el momento de preparar este vídeo están en torno a los 61, 62 dólares por acción. Así que no son precios muy lejanos a los actuales. Sin más, para que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Simplemente es un dato más. Y ahora vamos a ticker, si queréis, y de manera rápida vemos cómo anda cotizando esta empresa, que actualmente pues está cotizando un poco en línea con cómo vienen cotizando este tipo de empresas, ¿no? Estaría per 20. Tenéis que tener en cuenta, como os he dicho antes, el punto del endeudamiento, que es clave, pero ya veis que se financiaba a tipos bajos y es algo común en todo el sector. Podéis ver Domino's Pizza, por ejemplo, u otras empresas. Y actualmente pues estaría, si cogemos la media de los últimos 5 años, un poco por debajo de su media, un 10% aproximadamente. Así que en cuanto a la valoración por múltiplo PER, estaría ligeramente infravalorada. Veis que sí que se fue en el año 2020 a valoraciones mucho más bajas, de 10 veces beneficios o 9 veces beneficios, pero claro, fue un momento de miedo absoluto en el que se podían comprar gangas. Veis que esta empresa rara vez te baja de 16 veces PER, así que bueno, por valoración no parece que esté muy inflada, pero tenemos también la señal de venta de insiders, como os he enseñado antes, que a lo mejor consideran que están caras, pero bueno, ellos pueden vender por muchos motivos, pensemos. Cuando compran únicamente hay un motivo, ¿no? Y es que piensan que están baratas las acciones, pero cuando venden, pues quién sabe, igual es porque se quieren comprar un nuevo yate o una nueva casa o lo que se quieran comprar, ¿vale? Puede haber más motivos. O podría ser también que ellos consideren que están caras. Bueno, por Free Cash Flow, si queréis echarle un vistazo rápido, las acciones estarían un poquito más baratas, pero más o menos en línea con su histórico o incluso algo por encima. Estarían a unas 13 veces flujo de caja libre, que no es una valoración de burbuja, pero más o menos es a lo que vienen cotizando este tipo de negocios. No sé si lo conocíais, Restaurant Brands, pero a mí me parece una empresa bastante interesante. No tengo posición en esta empresa, ni he tenido nunca. Del sector estoy mirando un poco más a fondo Domino's, que como os he dicho antes, pues la comentaremos más adelante. Y tampoco tengo ninguna posición ni nada, ¿vale? Pero sí que me parecen empresas interesantes para tener exposición a este sector de la restauración de comida rápida. También está McDonald's dentro del sector, entre otras, que es más grande que estas anteriores y todos la conocemos y es otra gran empresa, por si la queréis echar un vistazo también. Aunque es una empresa que normalmente pues suele estar cara, ¿no? Por desgracia siempre suele estar cara, la gente sabe que es una empresa de calidad y no la venden tan fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. En mi opinión se trata de dos buenas empresas, las que hemos comentado, que pueden hacerlo bien a largo plazo. Ya veis que son las dos principales posiciones actualmente de este gran inversor, Bill Ackman. Y si no conocíais estas empresas, pues yo os recomiendo que las metáis, aunque sea en la lista de seguimiento, pues para seguirlas, ¿vale? Que cada uno haga su propio análisis. Como os he dicho antes, tenéis la tesis de la otra empresa, de Lowe's, en la descripción, por si le queréis echar un vistazo. Es del amigo Inversión Fundamental, os dejo también su Twitter para que le sigáis. Y de esta empresa, pues si encuentro alguna tesis o información adicional para el que quiera comenzar a investigarla, pues os la dejo también aquí abajo en la descripción. Ya sabéis que mi objetivo siempre pues es echaros un cable y si puedo aportaros más información pues os la dejaré aquí abajo en la descripción. Así que nada más, si os ha parecido interesante podéis dejar un me gusta para apoyarme, un comentario para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.